Buenas tardes, por favor. Gracias, Adrián. Buenas tardes a todos. Gracias, Adrián. José Roberto. Roberto, ¿te acuerdas qué variable estábamos viendo la última clase que tuvimos? Sí. ¿Qué es esa variable de oxígeno disuelto? ¿Te acuerdas? Muy bien. ¿Hasta dónde nos quedamos, José? ¿Hasta dónde vimos de esa variable? Les envié, jóvenes, en el claro, que me hicieran favor de ingresar a la página de tutorías para registrar su ficha técnica. No sé si ya lo hicieron. Sí, profesora. Bueno, yo ya. Ya, muchas gracias. Entonces, para los que falten, por favor, necesito que entren y llenen su ficha. Es de tutorías, por favor, para que lo llenen. Sí, ¿cuáles son esos factores que afectan el oxígeno disuelto, José? Ok, gracias, José. Max. Sí, gracias. Max. Sí, buenas tardes. Max, buenas tardes. ¿Por qué la salinidad afecta en cuanto a en este caso, la mezcla del oxígeno disuelto en el agua? Porque las moléculas de sal ocupan el espacio que llegó para las moléculas de oxígeno que tenemos. Sí. ¿Y qué entiendes, Max, por presión parcial? Y puede ser la presión en la que tenemos nuestro líquido y que llega a afectar al oxígeno disuelto. No, no es la presión del líquido. No, no recuerdo. La presión parcial, ¿no? Ok. ¿Qué otro factor afecta el oxígeno disuelto, Max, aparte de las presiones parciales, de la salinidad? La temperatura. ¿Y por qué la temperatura? ¿Qué pasa con esa? Porque al calentarse el agua, se empieza a evaporar. Bueno, el agua se empiezan como, a quemar los gases de oxígeno. Disminuye. Incluso cuando llegamos a una alberca, cuando está más caliente uno necesita más sofocado, en comparación de que está fría.
A ver, dijiste a que marque el oxígeno, dijiste. No a quemar, como se empiezan a evaporar las moléculas de oxígeno. No, ¿cuál es la temperatura de ebullición de la molécula del oxígeno? Profesor, creo que más bien a lo que se refiere mi compañero Max es de que podríamos ver el ejemplo de cuando calentamos, ponemos al fuego lo que es el agua. Cuando la colocamos ahí, podemos observar cómo comienza a ebullir, por lo que estaba comentando, y vemos que al aumentar la temperatura tiende a evaporarse y comienzan a liberarse comenzamos a ver el vapor y ahí es donde se va el oxígeno. En cambio, si lo comparamos con un agua fría, esta no presenta esta característica y es por esto que esta tiende a preservar mayor cantidad de oxígeno, mientras que precisamente la caliente, pues al evaporar, comienza a liberar ciertas moléculas y entre ellas se va el oxígeno. Sería una manera más clara de ver eso. Bueno, cuando tenemos o alcanzamos el punto de ebullición o la temperatura de ebullición, sí vamos a tener el cambio de fase del agua a gas, pero es toda la molécula, o sea, no nada más de puro oxígeno. La temperatura está relacionado, pero a la parte de la solubilidad, qué tan soluble es el oxígeno en el agua, y esto, acuérdense que depende en este caso, del porcentaje de sal que pueda tener, que ocupa igual un espacio, pero está relacionada la temperatura con la solubilidad. Si yo quiero agregarle más y más oxígeno, primero tengo que ver esos espacios que tengo disponibles y obviamente de acuerdo al generar un aumento de temperatura, pues me va a permitir que sea un poquito más soluble, pero está relacionado con eso. Pero en el punto de ebullición, realmente lo que cambia de fase sigue siendo la misma molécula, nada más que en fase gas, pero no el oxígeno. Se va todo. No es por separado ahí. Ahí sí no está ocurriendo eso solamente con el oxígeno, no. Bueno, nada más para aclararlo. Gracias, Adrián. Continuamos con Charbel. Gracias, Max. Charbel. Sí. Charbel. Ya se nos fue Charbel. Bueno, ahorita que se vuelva a conectar. Lisbeth. Ahí está Lisbeth. Me faltan 6 personas. 5 personas. Charbel. Maestra. Charbel, pensamos que ya nos habías abandonado. No, es que oprimí el botón equivocado. Ah, ok. Charbel, ¿qué más recuerdas del oxígeno disuelto? No sé si ya mencionaron los sensores. No, y todavía no llegamos ahí a esa parte. A ver, si quieres mencionarlo, lo puedes hacer sin problema. No, me confundí. No tenemos apunte todavía. No, apenas lo vamos a revisar el día de hoy. ¿Pero qué más te acuerdas del oxígeno disuelto? Profesora. Sí, No, ya mencionaron todos los factores que lo afectan, como lo de la salinidad y todo eso. Ya lo mencionaron. A ver, Adrián, quiere comentar algo. Bueno, también, comentábamos de la importancia del oxígeno disuelto. Una de las que más podríamos resaltar es la importancia de que esté para que se mantenga la vida marina y todo eso. Comentábamos de que el oxígeno disuelto entra al agua, ya sea a través de la atmósfera, conforme se va moviendo el agua y ella, o también a través de la fotosíntesis que generan el fitoplancton o todas estos microorganismos que están dentro del agua. Como se libera puede ser por los cambios de temperatura, como estábamos comentando. Si aumenta la temperatura tiende a irse o a elevarse este oxígeno.
también puede ser por el consumo de los peces, o sea, así como nosotros en la Tierra consumimos el oxígeno del aire, pues también lo hacen los peces allá abajo, por eso tienen las agallas. Sí, esas son las aplicaciones, parte de tantas aplicaciones. ¿Te acuerdas de alguna Profesora, otra, Charbel? no sé si ya, bueno, es que aquí tengo anotado varios sensores, no sé si van relacionados con eso del oxígeno disuelto. Creo que Sí, nada a ver, más los mencionó. Era sí, el galvánico, el de fluorescencia óptica, sí. el polarográfico. Creo que esos son los que van a medir la solubilidad en todo caso, ¿no? No miden la presencia del oxígeno disuelto. Entonces, son sensores que me van a determinar esto. Estos sensores, jóvenes, son muy semejantes a los electrodos, como para medir lo que es el pH. En realidad, en la parte interna tiene igual una membrana que me permite, en este caso, una membrana permeable que permite el paso y poder sensar lo que son las diferentes presiones parciales, y esto se convierte después en lo que es el oxígeno disuelto. Pero bueno, ahorita lo vamos a ver. Sí, Charbel, estos tres que mencionaste son los sensores que se utilizan para determinar lo que es el oxígeno disuelto. ¿Qué otra aplicación te acuerdas, Charbel? ¿En dónde podemos aplicar o dónde podemos medir la presencia de ese oxígeno disuelto y que es sumamente importante para el funcionamiento del equipo de proceso? En las calderas. Sí, en las calderas es sumamente importante estar determinando ese oxígeno disuelto. ¿Qué pasa con el oxígeno dentro de una caldera? Vamos a suponer que se está alimentando igual el oxígeno, ahí va el oxígeno. ¿Qué pasaría? ¿Cuáles serían las consecuencias de tener oxígeno presente dentro de un recipiente sometido a presión como es la caldera? ¿Podría ser que el oxígeno es explosivo? Sí, sí, va a ocurrir un fenómeno que se llama cavitación. Entonces puede ocurrir dentro de una caldera. Profesora, Sí, también tiene que ver mucho con lo que es la erosión del material, ¿no? Mientras más presencia de oxígeno va a generar una erosión dentro del material, un desgaste y puede hasta que se pique. Entonces esto va a provocar pues en primera una fuga en una caldera, lo cual no nos conviene porque al momento de dar a presión hasta podría explotar, ¿no? sí, hay corrosión, igual por la presencia de ese oxígeno. Acuérdense que es bueno, se asemeja al tener el oxígeno ya dentro de un recipiente, o tenemos el oxígeno en el ambiente, ¿no? Ocurre una reacción de oxidación, en realidad es una electrólisis lo que va a ocurrir. Entonces, dentro de las problemáticas que puede tener estas calderas es provocado por el oxígeno. Por eso es importante igual estar determinando esa cantidad de oxígeno presente en el agua para evitar estos problemas. Entonces, ahí nuestro fluido que contenga ciertas cantidades de oxígeno, pues me puede ocasionar estos problemas de corrosión dentro de la parte interna. Y no solamente en estos equipos, anteriormente las torres de enfriamiento pues están puestas al ambiente, no están abiertas, entonces es una presión atmosférica, pero sin embargo los metales, pues en contacto con el aire, en contacto con el agua, el fluido que pasa a través de las torres de enfriamiento, pues generaban este fenómeno, y a esto se le llamaba cáncer, y se decía que las torres ya tenían cáncer. Afortunadamente, pues ya desde hace bastante tiempo pues las torres ya no se hacen de metales, sino se hacen de polímeros, pues esto disminuyó esas problemáticas que pueden tener. Pero dentro del tanque, dentro del recipiente que está cerrado, pues no se observa. Se observa ya cuando tenemos los problemas, como lo dice bien Ariel. Muy bien, gracias. Entonces vamos a contar. Profesor, una pregunta. Sí, dime. En todo caso, ¿qué rango o cuáles son los límites que tendríamos como máximo para el monitoreo del oxígeno? Para una caldera, Así es. primero, bueno, el rango así como tal no te lo tengo,
pero sí hay que verificar el tamaño del equipo y la cantidad de flujo que se está alimentando para ir, en este caso, censando ese porcentaje de oxígeno. Entonces va a ser distinto si es una caldera pequeña, si es una caldera grande. De hecho, en realidad lo que se busca es utilizar los equipos, y creo que lo comentamos igual, los famosos desaereadores, es decir, le voy a quitar el oxígeno que pueda traer de más el agua. Entonces lo hago, pero a partir de ahí pues se tendrán los sensores. Estos sensores de oxígeno, pero tendríamos que verlo en nuestras hojas de datos, ¿no? Por ahí igual, si pueden ir buscando una hoja de datos de estos sensores de oxígeno que tenga aplicación para una caldera, pues ahí podremos verificar. Son datos de proceso, entonces los datos de proceso tendríamos que verlos directamente en una planta, directamente en el funcionamiento de la caldera, ¿no? Pero así como tal, el rango no lo tengo, Charbel. Disculpe, profesora. Sí. ¿Los desaireadores serían parecidos a los desgasificadores? Sí. Es que, bueno, había oído de que técnicamente bueno, perdón si tengo aquí mal el dato, había llegado a oír una vez de que básicamente lo único que tienes que hacer es hacer que el fluido choque contra algo y al hacerlo liberará el gas o el aire que tenga en exceso y el resto hay que recircularlo. Perdón si no tengo ahí bien el dato, pero quería preguntarle. Sí, un desaereador, de hecho, es parte de la torre, de la caldera. Entonces, entra dentro del sistema. La función es eliminar o quitar lo que es el exceso de oxígeno que se pueda presentar. Esto es antes de alimentar el agua, obviamente, a la caldera. Entonces, tiene este efecto, Adrián. El gas, pues el oxígeno, pues es un gas, también está considerado como un gas. Entonces, lo que hace es ese fenómeno, darle esa presencia de oxígeno disuelto y obviamente estar garantizando que a lo mejor sí se va a ir parte, ¿no? Pero son pequeñas cantidades de oxígeno disuelto que está permitido que se pueda alimentar a la caldera. Pero la función de estos desaereadores es esa eliminación de esta parte. Entonces, sigue siendo o funciona como un desgasificador, como lo mencionas, igual. Obviamente vamos a encontrar diferentes aplicaciones para ello, ¿no? Pero ahorita solamente estamos mencionando la caldera, ¿no? Entonces, si a ustedes, bueno, no sé si a lo mejor a alguien de ustedes les tocó ir a Clayton, una de las visitas. Clayton hace o produce lo que son los generadores de vapor y dentro de su proceso de funcionamiento, por ejemplo, ellos no utilizan lo que son desaereadores. Sí tienen el equipo, sí tienen el generador de vapor, pero no anexan o no tienen el complemento del desaereador. Entonces, ya es otro equipo más que se debe de colocar o que se debe de tener para el adecuado funcionamiento de una caldera. Profesora. Sí, te escucho, Ariel. A mí me surgió una duda. ¿Lo que es el oxígeno disuelto también puede generar problemas de fatiga de algún instrumento? La fatiga está relacionado en esto a aumentos de presión. Entonces, el oxígeno va a ocupar un espacio. Si está sometido a presión, hablamos de presiones parciales, pues sí va a generar estas fatigas. No en un instrumento, no estoy segura si en un instrumento, pero estoy segura en un equipo de proceso, en un tanque. Entonces, puede generar eso. Cuando hablamos de esta parte de fatiga, nos relacionamos a lo que son las que se pueden generar hasta fisuras, o a veces hay tanques que están soldados y esa soldadura no está adecuada o este cordón no fue el correcto o simplemente el equipo se desarrolló, se creó para soportar ciertas cantidades de presión. Pero si lo someto más a mayor presión, pues lo estoy sometiendo a una fatiga, a eso le llamamos fatiga. Entonces puede ocasionar, ocupa un volumen, finalmente es un gas, entonces va a ocupar igual un volumen, pero a ciertas condiciones en este caso de presión de proceso, pues se tendrá presente posiblemente esto. Dentro de de las técnicas de revisión o de chequeo para los tanques, se tiene que verificar que pues obviamente sean
los tanques sometidos a presiones de diseño. Ok, muchas gracias, profesora. Entonces, sí, este término de fatiga, sí se puede presentar. Hay unas pruebas que se hacen de radiografiado a los tanques, a los recipientes, para verificar que no, no tengan esas fisuras. Entonces, son pruebas que se le hacen a los tanques. Yo esperaría que a todos los tanques de proceso, ¿verdad? Pero en realidad, pues bueno, es parte de lo que es la seguridad. Entonces, se hacen esas pruebas, sobre todo aquellos recipientes que están sometidos a presión, ¿no? Sometidos a presión. Muchas gracias. Por nada, Ari. Bien, vamos a continuar, jóvenes. Entonces voy a presentar la pantalla. Y vamos a continuar ahora sí con estos sensores que nos permiten medir, determinar lo que es oxígeno disuelto. Ariel, creo que tienes prendido tu micrófono, por favor. Gracias. Entonces vamos a anotar lo siguiente. Ya nos decía Charbel, perdón, nos recordó que hay sensores polarográficos, galvánicos y lo que son fluorescentes, es decir, mediante una fuente de energía que se hace emitir para poder determinar esa presencia del oxígeno disuelto. Entonces vamos a anotar estos, son los galvánicos, los cuales pues necesitamos el paso de corriente de lo que es, en este caso, un sistema es exactamente igual que el electrodo que vimos para lo que es para censar el pH. Entonces es muy semejante, tiene una membrana y esta membrana lo que nos hace es tratar de, pues, de censar o tratar de dejar pasar parte de este líquido y poder determinar presiones distintas que al final pues eso se va a convertir en lo que es un porcentaje referente al oxígeno disuelto. Entonces vamos a anotar, por favor. Dice medición amperométrica. Se utilizan dos conductores eléctricos Estos son nuestros electrodos, ¿eh? Entonces, en sus extremos están conectados a una fuente de voltaje ajustable. Y un medidor de corriente. En sus puntas, ambos electrodos están sumergidos en un contenedor con electrolito. Una membrana. Ahora, la membrana no es como la burbuja, está totalmente lisa, no es la burbuja como en el de pH. Pero una membrana proporciona el acoplamiento con el producto o proceso, es decir, el líquido al cual se está censando el oxígeno.
el oxígeno, el producto, atraviesa por permeación la membrana. Entra en el electrolito y se reduce, es decir, se extingue. Junto al electrodo de trabajo. Entonces, por favor, hagan el dibujo. Este es un instrumento continuo. Profesora, una pregunta, ya me confundí. Sí, dime. ¿El electrolito es parte de, por así decir, el instrumento? Sí, Ah. Entonces, ok, ya. es muy No. semejante al que vimos el electrodo de pH. Sí. ¿Te Entonces, acuerdas? lo que está en contacto con, por así decirlo, nuestro elemento que queremos medir sería la membrana que está abajo solamente. Sí, porque debe Como de tal, no son tocar, electrodos. no, solo la membrana. Entonces, se tiene la parte del fondo, la membrana, y esa membrana siempre debe de estar inmersa en el líquido al cual se va a determinar el oxígeno disuelto. Sí, gracias, profesor. Vamos a tener una diferencia de voltajes, pero esta diferencia de voltajes pues lo tendremos que transformar en lo que es la medición del oxígeno disuelto. ¿Alguien me puede decir cuáles serían las unidades para poder estar midiendo ese oxígeno disuelto? ¿Los milivolts? Bueno, este es es un voltaje que no, pero al final lo vamos a tener que convertir en una unidad que se pueda medir, que me representen oxígeno disuelto. ¿Qué unidad creen que se manejaría? ¿Podría ser partes por millón? ¿Sí?
Con concentración, como decía igual Adrián, partes por millón. Entonces, son unidades de concentración, solamente que específicas para el oxígeno, nada más. Unidades de concentración, eso es lo que vamos a tener, ya que el oxígeno se observa como si fuera el soluto y el solvente el agua. Entonces, me va a dar un dato real, pero de una concentración. Pero en este caso solamente del oxígeno, presente del oxígeno, porque el agua puede tener algunos otros solutos, pero en este caso solamente del oxígeno. Ok, unidades de concentración. Ya nos dijo a Adrián, ¿qué otra unidad de concentración se acuerdan? Mol por litro. Mol por Porcentaje. litro. Sí, masa entre volumen, que es la densidad, porcentaje también. Son unidades de concentración. Bien, ¿puedo cambiarle? Ya, ya lo dibujaron. Pues este electrodo debe de estar inmerso en el líquido, ¿eh? Entonces, es continuo. Todo el tiempo está sensando esa presencia del oxígeno disuelto. Ya que si la membrana pues, no toca o no está inmersa en el agua, entonces ¿cómo va a generar esa medición? No voy a tener diferencia de voltaje. Entonces, a la hora de colocarlo, a la hora de ponerlo inmerso en el líquido, entonces ahí es donde me genera esa diferencia de voltaje, que al final va a traducir en concentración. Sí, gracias. Gracias. ¿Puedo cambiarle? Entonces, aquí estamos observando otra vez, necesito un ánodo, un cátodo, ahí hay un paso de corriente, esos milivolts que voy a estar midiendo, al final se va a convertir en concentraciones, pero referente al oxígeno disuelto. ¿Puedo cambiarle al siguiente? Porque el siguiente es un sensor fluorescente, es decir, requiere del paso óptico o una fuente de energía que me va a generar poder sensar este oxígeno disuelto. ¿Ya lo tienen para cambiarle? Ya, profesora. Ya, gracias. Sí, profesora. Ahorita vamos con el fluorescente. Entonces, continuamos con este. Decimos que el oxígeno se reduce, se consume a la hora de ya ingresar en lo que es en la parte de la membrana. Lo que vamos a tener es una diferencia de presión. Y esa diferencia de presión son presiones parciales que van a poder, en este caso, medir esa cantidad de oxígeno presente en el líquido. Entonces, estamos viendo esta imagen. Nuevamente estamos observando lo que es el sensor. Tiene la membrana en la parte inferior. El líquido, en el caso donde está inmerso, pues va a tener una presión distinta a la cual se va a generar en la parte interna de este sensor. Entonces, aquí ya tenemos diferencias de presiones, son presiones parciales. ¿Sí entendemos qué es la presión parcial, jóvenes? ¿Se acuerdan que cuando aumentaba la presión, también podía aumentar la cantidad de oxígeno presente en el líquido? Cuando había mayor presión, había menor oxígeno, ¿no, profesora? Pero son presiones parciales. Entonces ya
No, creo que no lo recuerdo entonces. En parte. Sí, de mi parte tampoco, profesora. ¿Podría explicarlo de nuevo, por favor? Sí, las presiones parciales están relacionados se llaman parciales porque son de diferentes, voy a llamarlo así, componentes. Entonces, cuando yo tengo la suma de todas las presiones parciales de cada uno de los componentes, me va a dar una presión total. Pero estas presiones parciales me van a hacer, por ejemplo, tengo mi mezcla líquida, tiene agua, tiene oxígeno, puede tener hasta sales, puede tener a lo mejor hasta minerales. Entonces, cada uno de ellos me va, yo puedo calcular las presiones parciales. La suma de todas me va a dar el total, la presión total de ese fluido que yo tengo. Y si hablamos, por ejemplo, de lo que son los gases para el cálculo de presiones parciales, ustedes acuérdense de las leyes de los gases, y por ahí se hace mención de gases ideales y la suma de las presiones parciales. Entonces, está relacionado a esto. ¿Por qué? Porque la presión es la que nos va a dar como que el punto de referencia para poder censar lo que es la presencia del oxígeno disuelto. Entonces, voy a leer estos puntos que son importantes para el funcionamiento de este electrodo que nos es útil para ese oxígeno disuelto. Dice, el oxígeno se consume por reducción en el cátodo. Estamos hablando ya en la parte interna, ¿eh? Cuando ya pasó la membrana, ya atravesó parte de esa membrana. Este consumo disminuye la PO, significa presión del oxígeno, presión parcial del oxígeno. En el cátodo, entonces aquí se está tomando como referencia, es 0. Entonces aquí con la flechita, aquí se está indicando a dónde, en la parte interna del instrumento. Entonces voy a tener una presión parcial del oxígeno igual a 0. Se reduce, no tengo oxígeno. Presión parcial medida define la presión parcial en el medio frente a la membrana. Entonces voy a tener las diferencias de presiones. Dentro del cátodo no tengo presión parcial de oxígeno, pero afuera sí, porque ya tengo la presencia del oxígeno afuera. Entonces esas diferencias de presiones me va a dar un punto de referencia para verificar cuáles son las condiciones y si tengo oxígeno o no tengo oxígeno presente en esta solución. 4. La diferencia en las presiones parciales genera la fuerza para transportar el oxígeno cruzando la membrana, si es que tengo esas diferencias. Eso igual anótenlo, por favor. Y 5. La cantidad de oxígeno transportado está definida por el coeficiente de difusión. Esta parte de coeficiente de difusión está relacionado también con el material de la membrana, ¿no? Qué tan fácil se puede mover, qué tan fácil se puede transportar a otro espacio. Entonces, se le llama coeficiente de difusión. La corriente producida en el sensor es linealmente dependiente a la presión parcial del oxígeno. El sensor mide la presión parcial del oxígeno. Entonces, para que no se nos olvide, y por favor ahí lo subrayan esto último. El sensor mide la presión parcial del oxígeno. En el, en el video que nos hizo favor, recuerdo que fue Adrián y Arturo, nos hicieron favor de mandarnos un video donde se observa muy bien cómo es que el oxígeno se mueve, se transporta al fluido, al líquido, y ahí también hicieron mención de estas presiones parciales. Adrián, ¿nos podrás dar otra vez a buscar ese video y volverlo a poner para recordar esta parte de esas presiones parciales y quede claro esto, por favor? Sí, profesora, dame un minuto. Sí, gracias. Es muy ilustrativo ese video que nos mandó Adrián.
El oxígeno disuelto, por lo regular aparecen las letras O y la D, O mayúscula y D mayúscula. Eso significa oxígeno disuelto. Cuando veamos las letras O y D mayúscula, me representa oxígeno disuelto. Ahorita que terminen de copiar esto, vamos a volver a ver el video que nos mandó Adrián. Gracias, Adrián. Por ahí creo que alguien me preguntaba la clase pasada o la antepasada, que si eran muy semejantes al medidor de oxígeno que nos podíamos en el dedo, ¿no? Ahorita estamos con esos problemas, están unos pequeños sensores que nos miden la oxigenación. Entonces, esos tipos de instrumentos que se llegan a utilizar para medir esa oxigenación, en realidad lo que buscan es qué tanto oxígeno tenemos presente en la sangre y funciona como un sistema óptico. En realidad es una fuente de luz que se hace pasar y poder medir esa oxigenación. Pero bueno, voy a quitar y ahorita si quieren lo vuelvo a poner para que puedan ustedes, por favor, vean el video y podemos recordar esto, porque creo que ya esta parte de presiones parciales para que quede claro. Oxígeno disuelto. Sin el oxígeno en el aire no podríamos sobrevivir, pero como nosotros, los animales que habitan en el agua también necesitan oxígeno para respirar. El oxígeno disuelto es una solución, es decir, una mezcla igualmente distribuida. Pero, ¿cómo llega el oxígeno al agua? Existen dos formas principales en las que el oxígeno ingresa a un cuerpo de agua. La primera forma se da a través de la atmósfera. Ya que las moléculas de oxígeno del agua están en constante intercambio con las de la atmósfera. La segunda forma es a través de la fotosíntesis, que es el proceso por el que las plantas elaboran su propio alimento. Existen otros seres vivos, como las cianobacterias y el fitoplancton, que también obtienen su alimento a través de la fotosíntesis. Y al hacerlo producen oxígeno, el cual se disuelve en el agua. Pero, ¿qué pasa con este oxígeno disuelto? Como nosotros que necesitamos oxígeno para respirar, en los cuerpos de agua existen otros seres vivos, como los animales, las plantas, fitoplancton y las bacterias, que también necesitan oxígeno para poder vivir. Las moléculas de oxígeno constantemente se intercambian entre la atmósfera y el agua, pero siempre existe una cantidad de oxígeno que permanece disuelta. La cantidad de oxígeno disuelto depende de factores, como la salinidad, la temperatura y la presión parcial del oxígeno. ¿Por qué la cantidad de oxígeno disuelto es importante? Es el mismo principio que ingresar a un cuarto lleno de personas. Todos se encuentran incómodos dentro. Entonces, si existe más oxígeno en el agua, las moléculas escaparán a la atmósfera. Y si existe más moléculas en la atmósfera, estas se disolverán en el agua, existiendo un intercambio constante. Es
Es el mismo principio para la salinidad en los cuerpos de agua. Estas moléculas de sal ocupan un espacio, por lo cual, mientras más salada el agua, menos espacio existe para las moléculas del oxígeno. Ahora hablemos de cómo la temperatura influye en los cuerpos de agua. Cuando existe un aumento de temperatura, las moléculas de agua se excitan, entran en movimiento. Entonces, es más sencillo para ellas escaparse del cuerpo de agua hacia la atmósfera. La presión parcial de oxígeno es otro factor que limita la cantidad de oxígeno disuelto en un cuerpo de agua. Cuando existe una mayor presión parcial del gas, existirá un aumento en la cantidad de oxígeno disuelto en el agua. En resumen, el oxígeno se disuelve en el agua e ingresa por la atmósfera por la fotosíntesis. Y es limitado por factores como la temperatura, la salinidad y la presión parcial del oxígeno. Y sale por la respiración de los seres vivos. Ahora estarán pensando, ¿a quién le interesa la cantidad de oxígeno disuelto? Bueno, los seres vivos que viven en el agua necesitan de oxígeno para vivir. Entonces, mientras exista más oxígeno disuelto, más animales podrán vivir en el cuerpo de agua. Por este motivo, se diseñaron equipos que permiten medir el nivel de oxígeno en el agua. Pero también se debe considerar que los animales se adaptan a los distintos niveles de oxígeno disuelto en los cuerpos de agua. Bajo, medio, y alto. Algunos peces pueden vivir en agua fría porque requieren una mayor cantidad de oxígeno disuelto para sobrevivir. Por ejemplo, el salmón. Otros peces pueden vivir en agua caliente porque necesitan una menor cantidad de oxígeno disuelto para sobrevivir. Por ejemplo, el pez gamba. ¿Listo, jóvenes? Vamos a ver el sensor, su funcionamiento del sensor. Vamos a ver el siguiente enlace. Ya lo comentamos, por favor. Many liquids are essential in our daily life. They may include water, beverages, dairy products, chemicals, acids and bases, or pharmaceutical products. The quality of these liquids is determined by their chemical and physical properties. To assess these properties, various principles of measurement are used. One of these principles is the measurement of dissolved oxygen in liquids. Oxygen penetrates liquids in different ways, for example, via oxygen-producing plants, waves, or gas exchange with the atmosphere. At the water surface, oxygen molecules migrate from the atmosphere into water and vice versa. Once the oxygen is in the water, it distributes evenly to achieve a uniform distribution in space. The established measuring principles for the determination of oxygen concentration are the amperometric and optical measurements. Let's take a look at how the amperometric oxygen measuring principle works. In 1954, Leland C. Clark, an American biochemist, developed the so-called Clark electrode,
to measure the oxygen concentration in blood. This type of amperometric oxygen sensor can be used to measure the oxygen concentration in many different solutions. An amperometric sensor usually consists of a gold cathode, also called working electrode, and a silver anode, the counter electrode. A DC voltage is applied to both electrodes. The cathode and anode are located in a reaction chamber that is filled with an electrolyte. The reaction chamber is separated from the medium by a membrane. This porous membrane allows dissolved oxygen to diffuse into the sensor. When the sensor is immersed in a medium containing oxygen, the difference in the partial pressure of oxygen between the inner and the outer membrane walls leads to the diffusion of oxygen through the membrane. The diffused oxygen is reduced at the gold cathode in the reaction chamber, resulting in a current flow that is proportional to the amount of transformed oxygen. The current is processed by the transmitter and displayed as oxygen concentration, partial pressure, or percentage saturation. After a certain period of time, a silver bromide layer forms on the silver anode. This layer reduces the effective voltage and thus the oxygen flow, which can lead to measurement error. In applications with high temperatures during cleaning or sterilization, the silver bromide layer is regularly removed. At moderate temperatures, however, it remains permanent. That's why sensors with reference electrodes are used in these applications. The reference electrode compensates for the increasing silver bromide layer via an internal regulating circuit, considerably reducing the maintenance for the sensor. The amperometric measuring principle offers a linear measurement via the complete measuring range, and is thus suitable for high and low partial oxygen pressures and concentrations down to trace level. The optical oxygen sensor uses the fluorescence quenching measuring principle. This sensor is equipped with an LED, a photodiode, and a separating section that is covered by an oxygen permeable layer. In this layer, there are as many oxygen molecules as in the medium. This means the partial oxygen pressure in the layer is equal to the pressure in the medium. The layer contains marker molecules that are excited by an orange light and respond with a dark red fluorescence light. Oxygen molecules attach to the marker molecules and attenuate the fluorescence light, which is called quenching. The light signal is detected by the photodiode, processed in the transmitter, and displayed in the required units. In applications that involve higher temperatures, for example during sterilization or cleaning, sensors with reference LEDs are used. This LED compensates for the aging of the measurement LED and delivers reliable results even in demanding applications. The advantage of optical oxygen measurement is fast availability of stable measured values and extremely low maintenance. Amperometric and optical oxygen measurement is essential for quantity assurance and process control Aparece in many también el industries, sensor de fluorescencia. such as Y water ahorita and lo vamos a wastewater, comentar food con la and beverage, diapositiva, pero life quiero que vean el sciences, siguiente, por favor. chemical and power industry. Further information on liquid analysis and oxygen sensor. In power plants, approximately half of unscheduled shutdowns can be traced to water cycle chemistry issues, which involve costly repairs and lost operating revenue that can never be recovered. One of the most important parameters to measure to improve power plant water system efficiency is dissolved oxygen, DO. DO causes corrosion of components that contain iron and copper. Transport and deposits of these particles can also accelerate corrosion and damage critical plant equipment. DO is measured at several locations in a water system. Traditionally, DO is measured with polarographic sensors, which use a gas-permeable membrane to separate the sample from the electrochemical cell inside. Depending on the operating environment, polarographic sensors can require monthly electrolyte and membrane replacement. After service, the sensor cannot produce meaningful readings for several hours because of required polarization.
They are also sensitive to sample flow rate and experience interference from dissolved hydrogen. Unlike traditional DO sensors, the Mettler-Toledo Thornton Online Pure Water Optical DO sensor does not require polarization. It uses optical technology to provide fast and accurate analysis. Its measurement response is 6 times faster than polarographic sensors. The optical DO sensor also does not use electrolyte or a membrane, so it's not sensitive to flow or susceptible to damage from particles and dissolved hydrogen interference. There is no interior body to replace, and service is required only once a year to quickly and easily replace the one-piece OptoCap sensing element. This provides plants with lower operating costs and reduced downtime. The Mettler-Toledo Thornton Pure Water Optical DO sensor provides a fast, accurate, and low-maintenance method of measuring dissolved oxygen concentration in power plant pure water systems. ¿Terminaron de verlos? Muy bien, gracias, Emily. Bien, vuelvo a compartir la presentación para ir enlazándonos con esta parte, con esta información. Entonces, ya vimos el primero. Voy a poner... Entonces, un sensor de fluorescencia. Acabamos de observar cómo emite lo que es la fuente de energía, una fuente de luz, pero además vamos a necesitar un fotodiodo, es decir, un receptor que va a estar cuantificando o detectando, más bien en este caso, la presencia del oxígeno disuelto. Entonces, aquí vienen algunas de las características que tiene este tipo de sensor de fluorescencia. Entonces, por favor, anótenlo para que complementemos con la información que ustedes acaban de ver. Necesitamos el medio. El medio es sumamente importante porque si estamos diciendo que está disuelto, entonces debe de estar en líquido, y ahí es donde se detecta ese oxígeno disuelto. Entonces, es un sensor que emite o hace, en este caso, el paso de la luz y que de alguna manera, pues rebota esa luz a un fotodiodo que nos va a estar detectando el oxígeno. Ese es el principio de funcionamiento. Entonces, anótenlo, por favor. Aquí lo estamos observando en esta diapositiva. Lo voy a leer. En el sensor se excitan con luz verde moléculas marcadas y estas responden con luz de fluorescencia roja. Las moléculas de oxígeno reducen, se extingue la luz de fluorescencia. Ahorita con los videos que estamos viendo, vimos cómo de forma lo hacen pues atractivo verlo, ¿no? Cómo es que se hace incidir esa fuente de energía y rebota a la hora de tocar las moléculas. Entonces, el fotodiodo tiene la función de estar detectando la energía que se va a rebotar y con eso, pues, garantizar, cuantificar la cantidad de oxígeno. La amplitud y el tiempo de duración de la luz fluorescente depende del contenido de oxígeno presente en el medio. Esto está relacionado a qué tan rápido regresa esa energía al fotodiodo, el tiempo en el cual se toma para regresar. Menor oxígeno significa mayor amplitud y mayor duración. En el medio, el oxígeno se difunde en el diafragma. Las moléculas fluorescentes son disminuidas en su capacidad de fluorescencia por las moléculas de oxígeno. La concentración de oxígeno es calculada en base a las siguientes figuras. Ahorita les voy a poner las siguientes figuras para que ustedes lo vean. Mientras lo van copiando, voy pasando secuencia. Igual dibujen en este caso la parte del sensor, está en la parte derecha, en la parte superior, donde dice LED, es nuestra fuente de energía, el fotodiodo, que es mi receptor, la trayectoria óptica por la cual va a pasar esa fuente de energía, y lo que se tiene como parte, como membrana en la parte inferior, que es la protección. Entonces, para que lo copien como partes de este sensor. Paso lista, jóvenes. Lisbeth. Frank, Kevin. Presente, maestra. Gracias. Paulina. Presente. Itzel, bueno. Presente. Ricardo Alfonso.
Profesora, mi compañero Ricardo me comentó que tuvo un problema de fuerza mayor y no pudo asistir a la clase de hoy. Ok, sí, está bien, gracias por avisarme. Armando, Presente, profesora. gracias. Ariel, Sandra, Presente. Presente, profesora. sí, gracias. Gisela, Presente. Karen Fernanda, Presente. María Fernanda González, Me comentó que no tenía problemas con su internet y no se pudo conectar hoy, profesora. muy bien, gracias. Gracias, Max. Luis Ángel Hernández, Sí, de nada. Sí, presente. Cristian Alto, Presente. si alguien me quiere hablar, Le estaba diciendo que si me había saltado. ahí te salté. ¿Apellido? Guzmán. Jessica. Sí. ¿No era la que tenía problema con el internet? No, esa era María Fernanda. Ah, ok. Sí, gracias, sí, ya. Gracias, Jessica. Continuamos. Almadelia, Presente. gracias. Alexis, Presente. Arturo, ¿Cuál, Arturo? Jorge, Presente. Emanuel, Presente. Emily, Presente. Itzel Morelos, Cel. Profesora, había comentado que tenía problemas con su internet. Ok, gracias. Sí. Gil, Alexis. Presente. Paulina, Presente. Adrián, Aquí. Abdiel, Abdiel, Arturo Rosas, Sí, presente. Arturo Toshiro, Presente, maestra. Josué Emanuel, Vente, profa. Nacía. Presente. Muy bien, gracias. Terminamos hasta aquí, jóvenes. Vamos a continuar la siguiente clase con esto. Sí, profesor, gracias. Sí, ya los que les pasé, bueno, ya les pasé listas y si quieren ir desconectando, como ustedes quieran. Yo nada más tengo una pregunta con respecto a lo que subió en Classroom de las tutorías, me parece. Sí. Y otra, bueno, supuse que era la contraseña del SAES y nuestra boleta. No sé si es otra o hay que tiene que registrar. No, es tu boleta. O sea, la Es que repites, tu contraseña, tu boleta. Es que lo ingresé y no pude accesar. No sé, por eso le preguntaba si tenía que registrarme en algún otro lado, porque No, nada más con tu pura boleta, o sea, te piden tu boleta y después abajo como contraseña es tu misma boleta. Ah, ok. A ver, Perfecto. inténtalo y ahorita me dices si pudiste ingresar, por favor. Profesora, nuestro tutor nos tenía que salir usted, porque, bueno, yo le puse un comentario en la publicación de que me había salido otro profesor. Sí, no te preocupes. Debería de ser yo, pero mejor ni le movemos porque andan hechos bolas igual en tutorías. Entonces, así déjalo, no te preocupes. Ah, ok. Gracias. Profesora, ay, Adelante, compañera. gracias. A mí me sale vacío el campo de tutor, o sea, todo me sale vacío. ¿Sí es normal? ¿Está bien?
¿Pero ya ingresaste? O sea, ¿pudiste entrar al sistema? Sí, ya entré y contesté la encuesta y todo. Nada más al final, cuando sale tutor asignado o algo así, me sale vacío. Me sale No vacío. aparece. No aparece nada. Ok, entonces para yo preguntar en tutoría, porque se supone que envié todo el grupo, entonces deberían de haberlo registrado. Pero yo lo verifico. Sí, gracias, Karen. Ok, sí. Profesor, yo tengo la duda. Entonces, ¿es contestar ambos cuestionarios? Es llenar la ficha de identificación. Ahí les piden su nombre, un correo, que si tienen, por ejemplo, beca, si son regulares, no son regulares, esa. Ah, ok. Es que ya después de contestar esa aparece la del, bueno, el tutor que estamos designando y nos da una opción como de responder algo. Esa no. Por el momento no. Si la quieres responder, puedes responder. Ahorita en este momento no, pero sí al final vamos a tener que responder igual esa encuesta. Sí, ok. Sí, gracias, Arturo. Yes. Maestra, ya revisé ahorita me volví a meter y me sale como tutor Carlos Telles García. Sí, te digo que, bueno, traen ahí un combinación de todos. Supongo que desde el semestre pasado no han actualizado ahí los datos, pero pues llénala de todas formas tu ficha técnica. Okay. Le va a ser útil al profesor, no hay problema. Digo, si la quieres llenar, si no, como tú quieras. Pero gracias por avisarme. Profesora, simplemente llenar ese cuestionario. Es que yo entré unos minutos tarde, 15, 20 minutos tarde. ¿Cómo? ¿Me puedes repetir otra vez? Ajá, están pasando un link en un enlace, ¿es llenar ese cuestionario como tal? Es registrarse en la plataforma de tutorías. O sea, llenar la ficha de identificación. Ok. En Classroom está el enlace, la página. De hecho, es www.sat.tutorías.ip.mx. Entonces, tú entras a esa página, te va a pedir tu número de boleta, tu contraseña sigue siendo tu número de boleta, y ahí vas a llenar una hoja de identificación. Hoja o ficha de identificación, no sé qué nombre le ponen ahí, no me acuerdo. Pero ahí te van a pedir tus datos, tu nombre, tu boleta, ahí piden algunas cuestiones hasta económicas, ¿no? Si eres alumno regular, si recibes alguna beca, entonces eso nada más se queda registrado en tutorías, y eso es lo que estaban haciendo tus compañeros. Ok, Sí, entonces para que lo hagan, por favor. Muy bien, ¿puedo quitar ya esto? Supongo que ya terminaron de copiarlo. Muchas gracias. Sí, gracias. Bien, no sé si tengan algún comentario. Vamos a continuar con esto todavía. ¿No? ¿No hay comentarios? Bien, entonces ya se nos fue el tiempo. Sí, dime. No, no hay. Bueno, si ya no hay más, les agradezco su tiempo, jóvenes. Pasen buena tarde, buen provecho, y mañana continuamos, por favor. Mañana tengo yo junta de academia, entonces yo espero desocuparme a la hora. Si ustedes ven que pasan 15 minutos o 20 y de plano no me conecto, es porque sigo en la junta. Pero bueno, si fuese el caso, pues de todas formas les mando ahí un mensajito en el claro, ¿no? Estamos al pendiente, por favor. Bueno, gracias y buena tarde, jóvenes.